¿Qué tal, amigos de Noticias 22? Bienvenidos. Como todos los miércoles, les saludamos. Rafael García Villegas, sí. Guamán Rodríguez. ¿Cómo está, Rafael? Amigo, muy contento de saludarte, bienvenido. Gracias, igualmente, Y también Rafael. saludamos a Laura Regis en el lenguaje de señas mexicana. Así es, hoy tenemos para todos ustedes en Noticias 22 mucha información que también nos concierne como ciudadanos en este momento en el que nos encontramos en la Ciudad de México y en otros estados de la República. Entre ellos, Rafael, saber, por ejemplo, cómo es el estado de salud de nuestra casa o departamento, ¿no? Un arquitecto nos va a platicar qué debemos detectar para saber si está en buenas condiciones y se puede seguir habitando. Y bueno, hemos tenido muchos héroes estos días y habrá de necesitar más este país en los siguientes meses y años. Entre ellos están los perros que han estado buscando a sobrevivientes todos estos días, Rafael. Como la famosa ya Frida, ¿cómo funcionan los binomios caninos? Aquí se los explicamos. Y tendremos de parte de la agencia N22 un glosario sobre el sismo. Esto y mucho más, quédense con nosotros, comenzamos. Este día el presidente Enrique Peña Nieto se reunió con los titulares de distintas dependencias federales como miembros de la Conferencia Nacional de Gobernadores y el sector empresarial. Esto para hacer un balance de los avances para la reconstrucción de los estados afectados por los sismos, no solo del 19, sino también del 7 y el 23 de septiembre. Hemos reiterado esto, Chiapas y Oaxaca muy afectados precisamente por estas fallas sísmicas. Y ahí también estuvo María Cristina García Cepeda, secretaria de Cultura. Sí, ella dio el reporte de daños al patrimonio cultural provocado en 11 entidades de la República Mexicana. El 7 de septiembre, después del sismo, la Secretaría de Cultura movilizó brigadas de especialistas. Recorrimos los estados afectados, levantando el censo de daños para incorporarse al Fondo Nacional de Desastres y atender las afectaciones. Teníamos ese primer diagnóstico de Oaxaca y Chiapas cuando vino el sismo del 19 de septiembre. Reorganizamos brigadas y con la participación de los más de 200 especialistas que levantaron el inventario, organizados en 50 brigadas, tenemos un estimado de más de 1.500 inmuebles históricos y de valor cultural que registran daños. Hemos censado al día de hoy, señor presidente, 1.225 inmuebles con afectaciones que van de moderadas a severas. Bueno, después de dar a conocer este reporte de afectaciones al patrimonio cultural e histórico, la titular de Secretaría de Cultura Federal también compartió un plan de acción, ¿no? Necesario para emprender la dependencia y recuperar y reestructurar este patrimonio dañado. Para atender estas afectaciones, hemos estructurado un plan de acción que contempla las siguientes acciones. La integración de 50 brigadas de especialistas que acudieron de inmediato a las zonas afectadas. Levantamiento del censo de daños realizado por especialistas para la valoración del grado de afectación de los inmuebles. El cierre de acceso al público, acordonamiento de las zonas afectadas y apuntalamiento de los inmuebles en riesgo de sufrir mayores daños. En los inmuebles con afectación grave, retiro de obra artística para su resguardo, recuperación de testimonios arquitectónicos y retiro de escombros, estimación económica de la recuperación y el inicio de obras con la participación de instituciones de los 3 niveles de gobierno, sociedad civil, iniciativa privada y organismos internacionales. Iniciamos la gestión de los seguros con los que cuenta el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que cubren edificaciones federales, y activamos la participación del Fondo Nacional de Desastres Naturales, FONDEN, así como el apoyo económico ante organismos internacionales como el Centro de Patrimonio Mundial de la UNESCO y el World Monument Fund. La recuperación está dirigida y supervisada por profesionales del Instituto Nacional de Antropología e Historia, al frente de equipos integrales y multidisciplinarios. Haremos una convocatoria nacional para la participación de restauradores y arquitectos especialistas en el tema.
Señor presidente, el costo estimado de la reparación de daños es de más de 8,000 millones de pesos. Bueno, es una cifra importante. Veremos también qué es lo que se puede hacer. Rafael, amigos, se ha visto en otras ocasiones que en la suma de esfuerzos y de voluntades, bueno, se pueden hacer grandes cosas. Y estamos hablando no de un patrimonio que nos concierne únicamente a nosotros y que nos identifica, sino también muchos de estos espacios son los que atraen a la cantidad de turistas que, recordemos, es el turismo otra de las grandes industrias de este país, ¿no? Indiscutiblemente, y recordar que no todos los daños son afectaciones estructurales. Por ejemplo, lo comentamos el día de ayer, en el Munal se cayó parte de una cornisa, es 1 metro, es muy aparatoso, pero no tiene que ver con la estructura del edificio, así que será más fácil repararlo y volverlo a poner en funciones cuanto antes este museo. Bien, vamos ahora a compartir con ustedes también algo que fue muy ovacionado en nuestro país, no solamente con las personas que estuvieron frente a este equipo, sino también en los mensajes que dieron a través de redes sociales. Y se trata de los voluntarios japoneses conformado por 72 brigadistas y 4 perros de rescate que ofrecieron su ayuda a nuestro país después de los acontecimientos del pasado 19 de septiembre. Ellos ya concluyeron su misión. 期間ではありましたけれども、隊員72名および救助犬4名、できるだけの全力を尽くして、捜索救助活動を行いました。結果的には、ご遺体1体を収容し、可愛い子犬をですね、救い出すことができました。が、これ以上にですね、こうしたその応援を見ますと、地震によって傷ついた多くの人のですね、傷ついた心を少しでも救うことができたのかというふうに思っております。今申し上げました地元住民の皆様の応援は、よくテレビでも出ておりますけれども、その他に現場に着きました、救助隊員に対してですね、地元の女性からこういう日本語をですね、応援の紙をいただきました。この手紙のこの意味はですね、日本に対して実際に言うととても日本にありがとうということで、日本に対する強いお礼の気持ちが書いてあります。You know, sometimes also we cannot. There is kind of situation that we cannot, you know, save or recover or extricate, you know, the people body. But, you know, I found here, as I said, you know, everywhere we go, everybody, you know, give us, you know, the applause and then also the assistance. That, you know, give us kind of energy and power and strength. So, as I said, even we cannot save, you know, life of the people, maybe we can touch of the people, the heart of the people, and then also we could cure some of the sort of hearted, you know, minds caused by natural disaster like, you know, earthquake. We are always with you. Fuerza Mexicana. Fight. Bueno, y vaya que inspiraron a muchas personas que fueron testigos de la presencia de este equipo de rescate, no solamente de Japón, de muchos otros países, Chile, España, Suiza, Israel, que gentilmente vinieron aquí o han estado todavía algunos para ayudar en las tareas de rescate. La gente que fue testigo de ello verdaderamente se entregó. Muchas gracias también por ese esfuerzo y por ese apoyo, esa solidaridad internacional mostrada para México. Y ya escuchábamos, Huemantzin, ahorita a propósito de estos rescatistas, el binomio que se genera con los perros, que han sido también grandes héroes. Así es, vamos a ver cómo funciona esto que se llama binomios caninos. Mi labor ahorita con el binomio es tratar de hacer lo posible o tratar de rescatar lo que se pueda en gente.
En total hemos sacado 6 personas sin vida de este lugar. 6 personas, tuvimos un caso en la colonia Portales que fueron 6 personas con vida. Pues es un adiestramiento que llevamos de los 4 meses que ellos llegan con nosotros hasta el año 3 meses. Trabajamos con binomios, lo que nos ayuda mucho de ellos es su olfato. Con ellos se trabajan pseudoaromas, que es pseudoaroma putrefacto, un pseudoaroma cadáver fresco o un pseudoaroma en cadáver ahogado o en víctimas. El vínculo es que entre él y yo existe ese sentimiento, ese amor que nos hacemos no solo una persona, ¿no? En lo personal le agradezco a toda la gente civil que está aquí, tanto como militares, y vamos a hacer lo posible de tratar de encontrar la gente o los familiares que hayan perdido, ¿no? Y esa convivencia que tenemos con la gente civil, yo creo que pues ellos mismos se dan cuenta que nunca los vamos a dejar solos, siempre vamos a estar para ellos, para el pueblo mexicano. Y lo que están viendo ustedes es un binomio de vida. Una de las formas en las que funciona este entrenamiento es la persona que ustedes vieron, por ejemplo, en este testimonio, ha tenido en sus manos a ese perro desde que fue cachorro. Entonces es un binomio de amistad, de confianza, de reciprocidad que absolutamente es irrompible. No, se entienden, se hablan con la mirada, literalmente parece mentira, pero esta comunicación que existe en el binomio es como pocas, es más, ni siquiera los seres humanos la alcanzamos. Así es, otro tipo de lenguaje. Bueno, es momento de hacer una pausa y vamos a tener un poquito más adelante cómo puede el arte ayudar a nuestra sociedad. En este momento, ¿no, Rafael? Más que nunca. Con esto los dejamos. Debido al sismo del pasado 19 de septiembre, varias palabras y expresiones han brotado y ya se han fijado en la memoria, algunas con cierta extrañeza, como seísmo, que es el modo aceptado de sismo en los medios españoles. Colapsar significa que una estructura decreció o disminuyó intensamente. En zonas devastadas, como aún ocurre en Álvaro Obregón, se sigue pidiendo líneas de vida, una cuerda que se ata a la cintura del rescatista para entrar por un agujero en las condiciones que lo permitan. De colapsar el lugar, el rescatista podrá dar 2 jalones para saber que éste aún permanece con vida. El triángulo de la vida es una técnica que se utiliza cuando ya no se puede salir del lugar en donde uno se encuentra. La persona debe de colocarse en posición fetal enfrente de un objeto resistente, el cual lo proteja en caso de derrumbe hasta que llegue el rescate. Con lentes, un chaleco y zapatos especiales, la perrita Frida nos ha conmovido. Ha rescatado a más de 50 personas en distintos desastres naturales. Pertenece a un binomio canino, un equipo que se completa con su entrenador. Voluntarios, brigadistas y rescatistas solicitan polines, que son piezas de madera cuadradas que se utilizan para sostener cimbras, y cizallas, que son unas pinzas poderosas para cortar papel, plástico o láminas metálicas. Una de las señales que se ha vuelto icónica es el puño levantado. Una instrucción o un sonido de alguien atrapado es lo que se espera tras levantar la mano. Permanecer un momento callado es dejar vivir la esperanza. Continuamos aquí en Noticias 22. Después de los sismos que se han registrado, hay distintos casos en donde ya sea las constructoras o las inmobiliarias, pues no las encuentra nadie. No, desaparecieron, se hicieron ojo de hormiga literalmente, porque no solo se derrumbaron edificios con más de 32 años, pensando los que sobrevivieron al 85, sino edificios que tenían uno o menos de un año. Menos de un año de estar en funciones. Bueno, Julio López nos comparte algunas de estas historias.
Así lucía el edificio que colapsó en Avenida Zapata número 56 en la colonia Portales. Departamentos de 70 metros cuadrados con acabados de lujo que podrías adquirir desde 2.200.000 pesos. Un lugar equipado con tecnologías verdes, paneles solares y captación de agua pluvial. Un sueño hecho realidad que este 19 de septiembre literalmente se vino abajo. Compré justamente hace un año, fue que se hizo el contrato en abril del 2016, pero fue hasta marzo que me lo entregaron del 2017 de este año. Yo fui el segundo inquilino en llegar a habitar este edificio. Era un caos, pero bueno, pues estábamos encantados porque invertimos, era nuestro patrimonio y dijimos, bueno, pues al rato trapeamos o cuando venga la administración la regañamos, ¿no? Pero ya había visto ocultos, de hecho hubo una fuga, después que lo entregaron, hubo una fuga en la que tuvieron que perforar todos los departamentos 4, o sea, el bloque que se colapsó, ¿sí? Entre ellos el mío, ¿sí? Tuvieron que perforar para ver dónde estaba esa fuga. Apenas terminaron los trabajos de rescate, la empresa constructora Canada Building System envió un correo a los afectados deslindándose. Este caso fortuito es un suceso frente al cual no se puede hacer nada, ya que frente a fenómenos geológicos, humanamente no es previsible ver su futuro resultado. Pero si te fijas el tipo de desprendimiento que hubo, pues no me sugiere que la naturaleza haya sido tan aleatoria como dice la empresa, ¿no? Entonces tenemos que demostrarle a las autoridades que aquí hubo un fraude, que nos vendieron algo que no correspondía con la promesa de venta, y entonces tienes que ir por ciertos lineamientos, ¿no? Necesitamos un peritaje oficial que es el que nos va a decir si este edificio cumplió con los requerimientos oficiales o fue un fraude. Las autoridades locales ya publicaron un comunicado donde responsabilizan a la empresa. Por su parte, la Delegación Benito Juárez iniciará procedimientos administrativos para sancionar tanto empresas constructoras, director responsable de obra y corresponsables en instalaciones. Tuvimos la primera junta con su departamento jurídico, con el abogado, en el cual reiteraba el correo que nos habían enviado. Nosotros estamos en la disposición de ayudarlos y la ayuda que les ofrecemos es si quieren planos de la estructura, se los damos. Si quieren los papeles de la delegación en donde avala que nosotros cumplimos con los estándares, se los damos, ¿no? O sea, lo que quieran de nosotros, estamos en todas las facilidades de dárselos. Lo único que yo solicitaría, ¿sí?, pues que las autoridades le dieran un jalón de oreja, ¿sí?, a la empresa constructora, porque esto bajo ninguna circunstancia estuvo bien construido, ¿sí?, liquidarnos, ¿sí?, y meterlos a la cárcel, porque además de fraude, hubo crimen aquí, hubo 2 muertos. Ahora lo que toca es que cada persona que haya adquirido o vaya a adquirir un inmueble verifique los planos del edificio y certifique que los materiales ocupados sean de calidad, pues aquí las varillas parecen alambres y el concreto que las recubre se desmorona como si fuera solo yeso. Bueno, esto nos lleva a muchísimas reflexiones, que no es una falsa noticia de internet, son cosas que han estado ocurriendo durante estos días. Así como eso se veía desmoronarse, en muchos lugares se ha descubierto que el material utilizado entre los pisos se desmoronaba de igual manera. Entonces también queremos comentarles que entren a la página del Gobierno de la Ciudad de México, ahí van a encontrar información para que se acerquen a diferentes centros ubicados en las zonas de desastre para que ustedes denuncien si tienen pruebas de que su edificio estuvo mal construido. Y es muy recomendable fotografiar castillos o cómo estaba algunas de las grietas, porque eso es parte del testimonio que puede respaldar a las personas que lamentablemente hoy no tienen dónde dormir. Y eso es solo parte del panorama, ya también les estaremos platicando de los anuncios espectaculares, cómo afectan también las estructuras de estos edificios y que muchas veces también fueron las que provocaron
los derrumbes. Estén muy al pendiente de Noticias. Y en ese sentido también quiero hacer otra recomendación. Antonio Calera, ustedes lo conocen muy bien, aquí en Noticias 22 hemos hablado muchas veces de los libros que publica, tanto su editorial, él también como escritor. Bueno, él también está afectado de esta manera y el próximo sábado está reuniendo a muchos vecinos para que se pongan de acuerdo en algo que llaman en contra de los cárteles inmobiliarios. Si ustedes están en una situación como esta, por favor, redes sociales, ahí van a encontrar a Antonio Calera. Y muy a propósito de lo que estamos platicando esta noche, ¿cómo saber si su casa, si su edificio es habitable? Karen Rivera, platícanos quién te acompaña. Buenas noches. Buenas noches, amigos de Noticias 22. Me encuentro con el arquitecto José Ávila. Él es profesor investigador de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Arquitecto, muchas gracias, bienvenido. Muchas gracias a ustedes. Bueno, los sismos son un proceso natural que no se pueden predecir, que difícilmente podemos saber en qué momento van a ocurrir. Sin embargo, la planeación arquitectónica, estructural, inmobiliaria de un país sí se puede hacer. Vamos a comenzar con algo importante frente a esta catarsis emocional, este temor del colapso de algunos inmuebles. ¿Cómo podemos saber si nuestro inmueble está en riesgo o no? ¿Cuántos niveles existen en términos de calificación arquitectónica e ingeniería de riesgo? ¿Y cómo distinguirlos? Sí, bueno, mire, en la primera parte se han establecido en lo fundamental 5 niveles de riesgo, que va desde el ligero, breve, serio, grave y catastrófico, que implica la demolición. Son más o menos los 5. El primer aspecto es precisamente distinguirlos. No es tan fácil distinguirlos, no existen recetas, porque las variables de riesgo dependen del tipo de sismo, del sitio en que está ubicado la edificación, de su tipología constructiva, si es sobre muros de carga o esqueleto de concreto, de la altura, niveles que tiene, e incluso de su ubicación urbana. Por ejemplo, le puedo adelantar algo que pocos saben: corren más riesgo los edificios en esquina que los edificios intermedios. ¿Esto qué se debe? Eso que acaba de comentar. Mire, un edificio intermedio, para que se voltee, necesitaría aplastar al de un lado o al de otro lado. Cuando ese edificio está en esquina, no hay nada que le impida voltearse y entonces puede voltearse. Aparte, tiene otro problema. Existen, sobre todo en los edificios de estructura de esqueleto flexible, muros de colindancia en ángulo y después fachadas muy libres, casi en aparador, que resultan muy flexibles. Entonces, una parte rígida, una esquina rígida y la otra esquina flexible, produce torsiones. Y ese es uno de los problemas más serios de una estructura. En el diseño de estructuras es muy importante evitar las torsiones porque, aparte de todo, son muy difíciles de calcular y definir. Entonces, la regularidad y la geometría de un edificio flexible es muy importante para que su comportamiento y su desempeño ante un evento sísmico sea de acuerdo a a las hipótesis de cálculo y de diseño que se plantean y de desempeño. Se habla que no hay una receta específica para saber si un edificio es candidato al colapso o a la demolición, pero ¿cómo nosotros podríamos distinguir quizá estas grietas o estos materiales o el tiempo de construcción que tiene nuestro inmueble? ¿Cómo podemos tener unas pequeñas pistas si es que aún no llegan a ayudarnos los expertos? Las pistas pueden ser importantes. Por ejemplo, antes del 57, los edificios se hicieron con el reglamento de 1942, que virtualmente no consideraba los sismos. En 57 ya se tomaron muy en serio a partir precisamente del sismo de junio del 57. Y después del 85 se pusieron parámetros también de diseño más exigentes. Entonces, la edad de un edificio, desde luego, puede ser importante. Sin embargo, no es todo. La catedral se hizo sin ningún reglamento de construcciones y está incolume. En este sentido, dependería también de los materiales. Depende, a través de cualquier situación, época y sitio, de un buen proyecto, un buen diseño, una buena planeación y una buena construcción. Ahora, hay edificios de reciente infraestructura, algunos que veíamos sobre Tlalpan, que se entregaron en enero y que, bueno, pues ahora los vemos caídos. ¿Qué pasó aquí?
Pues uno de los problemas es que las edificaciones son un satisfactor, tienen un valor de uso, pero también tienen un valor de cambio, o sea, son un negocio. Y yo creo que es muy importante equilibrar el compromiso con toda la sociedad en términos de seguridad estructural con el proyecto, la búsqueda de negocios. Ese sería el problema más importante. En las sociedades más avanzadas se cuida mucho la seguridad en términos de la vida en general y de las edificaciones en particular. Aquí nos falta, a nivel de sociedad y de autoridades, mayores consideraciones y compromiso con la seguridad estructural de las edificaciones. Hay algo importante que ocurre ahí al respecto de lo que mencionaba, sobre todo en redes sociales. Hay imágenes de padres de familia que suben con grietas en algunas escuelas y que están rezanando y que están un poco asustados por esta cuestión. Aquí, ¿de qué depende que un inmueble pueda ser habitado? ¿De la infraestructura? ¿Cómo saber? Mire, insistiría en las dos tipologías constructivas. En el caso de los edificios construidos sobre muros de carga, son edificaciones rígidas que se van a mover, si esta es la tierra y este es el edificio, se van a mover exactamente igual que la tierra y van a recibir el esfuerzo que provoca la tendencia por inercia del cuerpo rígido a quedarse en estado de reposo. En esos casos, las grietas pueden ser más significativas en muros. Normalmente son grietas que aparecen en X y cuando rebasan 1 centímetro hay estados límites de servicio que pueden tolerar grietas o deformaciones. Cuando las deformaciones son muy obvias, que hay un desplome, que hay un abombamiento del muro o que tiene más de 1 centímetro de espesor la fisura o grieta, pues significa una alerta evidente. En el caso de las tipologías constructivas basadas en esqueletos de concreto, con columnas que sostienen todo el edificio, traves y losas, ahí lo que hay que cuidar son no los muros, sino las columnas. Los muros están previstos para poder salir lastimados, porque el muro es rígido y la columna está calculada para deformarse, se llama ductilidad, es un factor de ductilidad que permite amortiguar la fuerza del sismo. Pero el muro, como es rígido, pues hay una fricción por antagonismos, por incompatibilidad de fricción, de rigidez, y eso es lo que ocasiona que el muro salga muy lastimado, pero no afecta la estructura ni la potencia de la columna para resistir, ni su capacidad y desempeño en términos generales en cuanto a estabilidad. Arquitecto, muchísimas gracias por esta información. Hay un reglamento que nos rige en términos de construcciones en la Ciudad de México que habrá que revisar, que habrá que acercarnos también como sociedad a conocer, ¿no? ¿Cuáles son estos parámetros de construcción? Recibió apenas algunos cambios, se le realizaron algunos cambios. ¿Dónde podemos conocer dónde podemos acceder a él o cómo podemos acceder a él? Bueno, el reglamento todavía no se publica, el nuevo, o más bien la última actualización del reglamento. Los reglamentos se actualizan cada 6 o 10 años o después de un evento muy significativo. Lo más importante en el nuevo reglamento y a considerar es la posibilidad de revisar las estructuras de reciente edificación para comprobar que cumplen con este reglamento. Estoy convencido yo en lo particular que si se acatara plenamente el reglamento de construcciones, reduciríamos la vulnerabilidad de las edificaciones muy significativamente en la ciudad. Arquitecto, muchísimas gracias por este tiempo, por esta información importante para nosotros habitantes de esta ciudad. Y bueno, hace falta realizar también investigaciones de campo, investigaciones en las estructuras, en estos edificios y saber cómo dialogan con su entorno. Hasta aquí esta información. Vamos a un corte y regresamos con más noticias culturales.
Continuamos en Noticias 22. En los albores de la década de los años 60, Juan José Arreola estuvo en Cuba. La experiencia de ese viaje tuvo repercusiones muy importantes en su quehacer literario. Las visitas que realizó Juan José Arreola a Cuba cambiaron su manera de escribir y marcaron el paso del cuentista a la novela. Así lo dedujo Adriana Lamosa, quien se encuentra en México para realizar una visita al Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM. Dice que la novela considera como el vehículo más apropiado para traducir una toma de posición política y estética. Entonces veo que se produce ese pasaje desde los cuentos a la novela con la publicación en 1963 de su única novela titulada La Feria. En 1960 y 61, Arreola visitó la isla, conoció a Fidel Castro y le tocó el bombardeo de Estados Unidos a dicho país. Lo que busca la doctora en letras es demostrar la relación que hay entre la Cuba revolucionaria y la obra del escritor originario de Jalisco. Él dice que quiere oficiar como mediador y también como si fuera una máquina grabadora del decir de su pueblo. Entonces, una cualidad singular es que lo sitúa en la ciudad natal de Arreola, ¿no? La historia en la feria, en esta ficción, está entonces situando en Zapotlán el Grande y está tomando registro de una serie de cuestiones que tienen que ver con anécdotas, con cuestiones históricas, con problemas que dan cuenta de una toma de posición al discutir fuertemente con el tema del reparto de las tierras a los campesinos y a los indígenas, ¿no? La posición muy controvertida también con la Iglesia Católica y su injerencia en este mismo reparto de las tierras y además también su modo de incidir dentro del pensamiento y de las costumbres del pueblo. En un principio, Arreola apoyó el movimiento revolucionario, sin embargo, esto no sería permanente. Lo convocan junto a un grupo de cineastas y de escritores para debatir sobre lo que se llamó el nuevo cine cubano. Entonces dice que ahí se despertaron los ánimos muy fervorosamente porque estaban postulando un nuevo modo de concebir el arte, un nuevo modo de concebir la literatura, un nuevo modo de concebir el cine, que tenía que ver con una adhesión al Partido Comunista y a su estrechísima relación o poner la literatura al servicio de la revolución. Él consideró que esa era una medida demasiado, postura demasiado extremista. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, y la cultura y el arte poco a poco van retomando sus actividades. Hoy César H. Meléndez no nos pudo acompañar, tenía pánico escénico, pero nos preparó estas recomendaciones. La actividad cultural ha estado suspendida en gran parte de la Ciudad de México durante la última semana. Incluso hubo eventos que, debido a la situación apremiante que se vivió y que todavía repercute en la vida capitalina, tuvieron que ser suspendidos o reprogramados. No obstante, este viernes la expresión dancística vuelve a la UNAM de la mano de la compañía Viva Flamenco que dirige Leticia Cosío, quien se ha comprometido a hacernos vivir una experiencia catártica, pero también de regocijo para el alma, con el espectáculo Impulsos, que regresa a la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario tras el éxito obtenido el año anterior. La bailaora ha dicho que la tarea de un artista y su compañía es justamente provocar que la gente pueda lidiar con esas sensaciones y emociones que deja un momento tan terrible como el que estamos viviendo todos. Y qué mejor forma de hacerlo que con el lenguaje del baile flamenco. La cita es el viernes 29 de septiembre en punto de las 7 de la noche. Les informamos también que la vida escénica de la capital está retomando de a poco su ritmo. Microteatro vuelve a la carga a partir de la próxima semana con ese formato que durante 28 temporadas ha fascinado a propios y extraños. 15 minutos, 15 metros cuadrados y 15 espectadores. Hola, soy Alejandra Guevara de Microteatro México. Estamos aquí de pie, todos los equipos están ayudando en las áreas donde son necesarios, porque los corazones tienen que seguir adelante, porque las historias se tienen que seguir contando, porque tenemos que levantarnos.
Revisaron la casa, el perito dijo que está todo bien, está segura. Así que esta es su casa, los esperamos con Microteatro México por no. Tenemos 20 historias, todas que tienen que ver por no o porno, juego de palabras que nos atrajo historias muy pícaras, historias serias, historias importantes, historias que mueven sentimientos, que mueven hilos, que te emocionan, en fin. Aquí estamos con todo el corazón, los esperamos aquí. Microteatro México ofrece 6 funciones diarias, los jueves y viernes a las 8 de la noche, los sábados a las 19 horas y los domingos a las 18 horas, mientras que el menú escénico infantil se sirve los sábados y domingos a partir del mediodía y hasta las 3 de la tarde. Muchas han sido las muestras de apoyo y solidaridad hacia los afectados por los sismos del 7 y 19 de septiembre. Los protagonistas del arte y la cultura nacional no se han quedado al margen. En fechas recientes, Demián Flores ha estado trabajando arduamente con Mardonio Carballo, Natalia Toledo y Feliciano Carrasco en iniciativas que sirven de respuesta a los daños de este siniestro. Ahora, Demián Flores encabeza una subasta de arte cuyos fondos recaudados serán destinados a la reconstrucción de la Casa de Cultura de Juchitán y otras acciones en favor de la niñez y la cultura. Esta subasta se llevará a cabo en noviembre en el Club de Industriales de la Ciudad de México y se contarán con obras de Francisco Toledo, Gabriel Macotela, Vicente Rojo, Manuel Felgueres, Gabriel Orozco, Damián Ortega, entre otros. Yo los invito a seguir a Demián Flores en Twitter para estar al tanto de su trabajo e iniciativas. Bueno, escuchamos ahí la voz de nuestra querida amiga Hanna Guevara de Microteatro haciendo la invitación. Recuerden, ahí se hablaba que es la semana entrante, bueno, se han adelantado los trabajos porque pues ya hay que comenzar a mover las actividades cotidianas de esta ciudad. Es una de las tantas formas de levantarse, entre ellas Microteatro está considerando desde este jueves ya tener muchas funciones. Y a propósito de lo que escuchamos en este trabajo bárbaro que han hecho Demián Flores, Mardonio Carballo, Natalia Toledo, bueno, una recomendación son Chiapas, Oaxaca, Morelos, Puebla, el Estado de México y muchas partes todavía de esta Ciudad de México que les falta mucho apoyo y es un apoyo que necesitamos no para una semana, sino por muchos meses por delante. No hay que dejar de seguir apoyando. Vamos ahora a otra cosa, como una suma de voluntades entre dos proyectos editoriales nace Visor Libros México. Una de las editoriales de poesía más fuertes en español llega a México. Visor Libros, bajo la dirección de Jesús García Sánchez, mejor conocido como Chus Visor, abrió una oficina en Colombia y ahora en nuestro país para ofrecer poco a poco su extenso catálogo. El encargado aquí será Mario Bojorquez, fundador de Círculo de Poesía. Casi tiene 50 años, ¿no? Se tienen 48, 49 años, empezó a publicar en 1968, el primer título que publican es una antología de poesía del poeta Arthur Rimbaud y bueno, ha publicado hasta ahora más de 1,200 títulos, ¿no? Especialmente en el caso de la colección Visor de Poesía, son 1,000 y algo de títulos, ¿no? Y además hay también libros de ensayo, otro tipo de estudios filológicos al respecto de la poesía, pero bueno, la colección Visor de Poesía tiene al menos 1,205 más o menos, si es lo que no han sacado algo en esta semana. Los primeros números que saldrán en Visor Libros México son Dime dónde, en qué país, de Marco Antonio Campos, antología poética de la polaca Wisława Szymborska, y Bálticos y otros poemas del sueco Tomas Transtromer. En el caso de Wisława Szymborska, pues es una mujer tan delicada, su visión es tan sutil. De pronto uno puede leer un poema allí en Círculo y aquí también en la antología, ¿no? Un poema sobre una fotografía de Adolf Hitler cuando es bebé. La primera foto que le toman. Dice, miren ustedes, qué bonito el hijo de los Hitler. Es muy bonito ese niño. ¿Qué será cuando sea grande? ¿Será médico? ¿Será historiador como su papá? El poeta Tomas Transtromer, además que es un poeta muy singular porque no es sencillo que un poeta sueco gane el premio Nobel. Ellos tienen un premio Nobel nacional y él desde luego lo había ganado, ¿no? Sin embargo, otros poetas del Nobel como Joseph Brodsky, por ejemplo, que es un poeta ruso, ya afirmaba
Yo muchas veces le robé metáforas a ese poeta Transtromer, ¿no? Para la Feria Internacional del Libro de Guadalajara se espera tener las antologías de grandes autores. Y bueno, vamos a ir recuperando también, como decía, a los poetas mexicanos que han sido publicados ahí. Bueno, va a aparecer, es probable, el primer libro de ensayos que vamos a publicar del gran poeta español Luis García Montero, que es también de algún modo un padrino de esta colección, ¿no? Luis García Montero, que es, yo creo, en este momento el poeta en español de mayor importancia, ¿no? Él representa, digamos, la poesía que en la segunda mitad del siglo XX. Luis García Montero, que es el maestro de un gran cantautor, por ejemplo, como Joaquín Sabina, que ha publicado sus poemas también en esta colección y que pronto lo tendremos. Vamos a tener sus sonetos y sus canciones también de Joaquín Sabina. Pero bueno, esta colección también ha publicado a Leonard Cohen, ha publicado a Bob Dylan antes de que fuera Nobel, ¿no? Noticias 22, Alberto Aranda. Cuando arrancó el mes patrio, compartimos con ustedes una exploración profunda a obras representativas del arte mexicano, una propuesta de mi querido Hueman, y ahora nos invitas a conocer a fondo el Iluminado. Así es, se trata de una pintura de Rufino Tamayo y bueno, no estaba planeado de esta manera, Rafael, amigos de Noticias 22. El hombre iluminado tiene que ver con este personaje que viene de la melancolía, pero es mirando a las estrellas como en su rostro recoge la luz. Es un buen momento para pensar a propósito de qué es lo que tenemos por delante. Esta obra de Rufino Tamayo corresponde a su última etapa de producción. Es una obra que además tiene correspondencia con otras obras de personajes que están habitando un paisaje nocturno, como lo vemos en el lienzo, un espacio en donde el fondo azul denota que se trata de la noche, el ambiente que envuelve a un hombre que protagoniza en el primer plano esta pintura. La figura masculina está erguida y tiene un rostro blanquecino, luminoso, que levanta la mirada hacia el cielo, y en el cielo podemos apreciar un sinfín de estrellas que trazan entre ellas un paisaje de constelaciones gracias a las líneas blancas que unen los distintos puntos. La noche es un espacio de recogimiento, pero es también el espacio del miedo, como decía Hipócrates, que mientras la tristeza y el temor se prolongaran sin fin, es que entonces había un momento melancólico. Sin embargo, este ambiente lúgubre está contrastado por la luz que vemos en el rostro del personaje. En el Renacimiento, los melancólicos fueron entendidos como los hijos de Saturno. Saturno, el planeta que, si bien era la estrella que maldecía porque era el planeta lento, irregular, seco, era simultáneamente la mente del universo. Este cuadro en especial nos permite comprender cómo la melancolía no solamente se trataba de un padecimiento del ánimo, no solamente era un malestar del alma y del corazón, sino era también la posibilidad de acceder a los misterios del universo, porque los hombres melancólicos que podían ser los hijos luminosos de Saturno, gracias a sus estudios, gracias a sus propias reflexiones, a su introspección, lograban descifrar qué escondía el cosmos, como en esta pintura se alcanza a ver, que la luz del rostro que está brillando se hace una con las estrellas, como si el melancólico fuese una estrella más que brilla en el universo. No dejemos de observar el universo con melancolía, pero tampoco nos olvidemos de voltear a nuestro alrededor. Vamos a una brevísima pausa. Tenemos más en Noticias 22. El Museo Nacional de Arte abrió sus puertas a la primera exposición en torno a la obra de Felipe Santiago Gutiérrez. Los invitamos a descubrir cómo ha sido el proceso de montaje de esta muestra. El autor de estos cuadros encaminó sus pinceles al retrato y el cuerpo. Su sello se desarrolló aventurándose en sendas que se apartaban de la academia. Al igual que en su creación, fue un artista viajero
que lo mismo pasó por Roma o París que por los Estados Unidos o Sudamérica. El Museo Nacional de Arte organiza una muestra de su trabajo con el nombre Discursos de la Piel. Felipe Santiago Gutiérrez, 1824-1904. Las temáticas históricas son lo primero que vamos a ver dentro de la exposición, pero justamente creo que la evolución de la obra de Felipe Santiago Gutiérrez tiene que ver tanto con la manera en la que aborda las temáticas, que empieza a ser un poco más libre después de conocer maneras distintas de hacer arte tanto en el resto del continente como en Europa, como también la manera de aproximarse a las temáticas, ¿no? Empieza a ser pues mucho menos apegado a las maneras de hacerlo en la academia y pues empieza a hacer propuestas que vamos a ver justamente hacia el final de la exposición. Pero en su evolución pictórica, que se extendió sobre todo durante la segunda mitad del siglo XIX, Felipe Santiago Gutiérrez también liberó al cuerpo. Después vamos a ver cómo incursiona también en la manera en cómo se retrata el desnudo de la época. Justamente una de las contribuciones de Felipe Santiago Gutiérrez es la manera en la que se aproxima a los desnudos. En esa época, además, en México era difícil ver un desnudo completo en las pinturas de la academia, entonces, bueno, pues él toma como pretexto algunas temáticas mitológicas e históricas para retratar desnudos y poderlos exhibir en las exposiciones de la academia, lo cual en algún momento resulta un poco polémico, pero le da él la libertad de hacer estas propuestas en sus pinturas. Esta exposición reúne por primera vez el trabajo del pintor texcocano, piezas que se encuentran dispersas en varios países y colecciones. Tenemos acervos de diferentes colecciones particulares y de varias instituciones. Vienen obras de Francia, de España, de Estados Unidos, varias piezas de Colombia que por primera vez se ven en conjunto con las piezas que el propio Felipe Santiago Gutiérrez hizo en México. También vamos a ver algunas piezas de diferentes partes de la República. Vienen de Monterrey, de Chihuahua, de Puebla. Discursos de la Piel, Felipe Santiago Gutiérrez, 1824-1904, abre sus puertas el 12 de septiembre de 2017 en el Museo Nacional de Arte, en donde permanecerá hasta el 14 de enero de 2018. Noticias 22, Víctor Gaspar. Y la brevedad lapidaria del relato y el espíritu del rock nacional se entremezclan en una antología que recoge el trabajo de escritores como José Luis Zárate o Alberto Chimal. 21 cuentos inspirados en el rock en español particularmente, y lo que estamos haciendo es celebrar la unión de estas dos culturas que a veces son tan diversas y diferentes, pero al mismo tiempo tan cercanas una con la otra. Con relatos de Alberto Chimal, Francisco Hagenbeck, José Luis Zárate, Armando Vega Gil y Raquel Castro, entre otros, Ancor Transatlántico es un viaje por el rock a través de la ficción breve. Aunque hay mucha literatura que aborda el tema de la música, hay muchas biografías, hay muchas crónicas en torno al tema, no se ha abordado lo suficiente, al menos a mi parecer, en el tema de la ficción. Queremos demostrar que la gente, los jóvenes particularmente, leen mucho más de lo que dicen las estadísticas. Me parece que solamente falta un elemento disruptor, un elemento que detone esa inquietud de los jóvenes por los libros, y este es el mejor pretexto, ¿no? Escribir acerca de la música que escuchan. Ancor Transatlántico reúne el trabajo de 19 escritores mexicanos hablando de grupos de España y 4 escritores españoles hablando de la relación, de la influencia que ya ha llegado a tener México como país, las bandas de rock mexicano, también como tema de inspiración en la obra de artistas, de músicos españoles. El libro Ancor Transatlántico se puede conseguir en la tienda online que aparece en pantalla. Noticias 22, Irma Gallo. De esta manera llegamos al final de Noticias 22 y lo vamos a hacer con música, Rafael.
Gerald Raphael Finzi, a 61 años de su partida, uno de los grandes compositores británicos, a la altura de Elgar, a la altura de Ralph Vaughan Williams, que fueron los grandes compositores de la primera mitad del siglo XX. Él fue un poco hecho de lado porque era muy clásico, era demasiado conservador para los sonidos de la época, no obstante logra trascender y hoy lo recordamos. Nos despedimos con ello y nos vemos el día de mañana. Que pase una excelente noche.